Y continuamos en Propuestas Críticas. Antes de continuar la conversación con Sergio Sánchez, les comento sobre un evento que va a haber el día de mañana, promovido por Foro Cambio Democrático. Conversatorio Crisis Política y Ruta Democrática, Balance y Perspectivas. Este miércoles 13 de septiembre he tenido el honor de ser invitado junto a Claudio Fermín, dirigente político, sociólogo y profesor universitario, además de John Magdaleno, politólogo, profesor universitario y director de Polity, y Bruno Gallo, historiador y director de Foro Cambio Democrático y el Partido Avanzada Progresista. Esto será en el Centro Cultural Chacao a partir de las 10 de la mañana. Mayor información y detalles pueden buscarlo, por supuesto, a través de puntodecorte.com. ¿En donde más? Pues, ¿no? Vamos a continuar con Sergio. Sergio, habíamos quedado pendiente en el segmento anterior un poco de ubicar ese momento, podríamos llamarlo así, de transición, pero transición hacia lo más nefasto, y disculpa que sea tan radical con el término, ¿no? Esa necesidad de ver la visión, de tener una visión crítica del proceso de gobierno del presidente Chávez y los últimos mensajes emanados por el gobierno. La decisión del gobierno del presidente Chávez y de Chávez de delegar la responsabilidad a Maduro, y las primeras señales que da el vicepresidente encargado en esa diatriba de si era encargado, de que si había que ir, si era el presidente de la Asamblea Nacional, si quedaba Diosdado o no quedaba Diosdado, esos primeros meses del año 2013. Y las decisiones que se empiezan a tomar en función de la enfermedad del presidente Chávez, que ya sabemos, los hechos lo demarcan, aunque no hubo mucha transparencia realmente en el hecho de cómo fue el desarrollo de la enfermedad del presidente Chávez, aunque se daban partes casi todos los días de su situación de salud. Al final pues nos enterábamos más a través de Nelson Bucaranda que a través del Ministerio de Comunicación e Información con Ernesto Villegas, y esto lamento decirlo, pero es una realidad concreta. Y resulta ser que ya para enero y febrero sabemos que tenía el presidente Chávez dificultad de comunicación por su estado de salud. Y se decide, dice Diosdado Cabello y después ratifica Nicolás Maduro a los pocos días entre enero y febrero, que se suspenden las elecciones primarias a aspirantes a alcaldes porque simplemente el estado de convalecencia del presidente Chávez no daba para algo que él había exigido, que era un requisito fundamental de la profundización del proceso de revolución. Y desde esa época, por cierto, no se hacen primarias dentro del gobierno para poder escoger candidatos. Sí, bueno, sí se hicieron unas primarias posteriormente para la de diputados, que fueron las elecciones del 6 de diciembre, ¿no? Pero yo creo que lo central de todo este asunto es que, más allá de que el presidente en algunos momentos tenía, Chávez me refiero, acciones incongruentes como estas de la designación de los protectores, en general la política, el presidente Chávez apostaba a la conciencia de la gente, creía en el pueblo. Cuando llega el presidente Nicolás Maduro, él da en discurso una continuidad de esta política, es decir, el barco se mantiene un poco a la deriva y continúa la inercia que llevaba. Pero en ese momento, el 6 de diciembre, ellos deciden cambiar eso, deciden que el pueblo es menor de edad, que el pueblo se equivoca, y que como el pueblo se equivoca, necesitaba a alguien por encima de ese pueblo que tomara decisiones por él. Y en ese momento comienza un poco, se suspenden elecciones, recuerdo, de consejos comunales. Fueron primero 6 meses suspendidas, después la volvieron a suspender, porque decían en el Ministerio de Comunas que las elecciones de consejos comunales estaban ganando los opositores. Usaban otro término, que a mí no me gusta usar, pero es lo que decían. Entonces, por lo tanto, había que suspender las elecciones. Es decir, esos consejos comunales no tienen capacidad, no están preparados, nosotros sí sabemos lo que es mejor para ellos no. Y por eso no tienen la madurez en el gobierno de Maduro. Es correcto. Eso por un lado. Bueno, las de sindicatos también se suspenden, no todas, pero las que no les convenían las suspenden. Después, llegamos al tema de las gobernaciones, se postergan las gobernaciones, viene la solicitud que hace la oposición, la MUD, del referéndum revocatorio, que yo puedo no estar de acuerdo con ir a un referéndum revocatorio, pero yo no puedo impedir que ese derecho constitucional se ejerza. En ese momento también nos manifestamos y dijimos que era incorrecto. Yo en lo particular no iba a votar por un referéndum revocatorio para sacar a Maduro, porque creo que esa no era la solución en ese momento que estaba planteándose, pero reconozco el derecho que tienen ellos a hacerlo. Bueno, y este año, que ya sí, digamos, dio un salto ya evidente con la sentencia 155-156 y todo lo que vino después, desde la situación con la fiscal,
y bueno, y el clima fue la Asamblea Nacional Constituyente. Y es curioso porque precisamente en la Revolución Francesa, cuando se dio la constituyente, cuando se divide entre los girondinos y los jacobinos y se plantea que los que crean que el rey, las decisiones del rey no deben ser cuestionadas, que eran los girondinos, se sentaran a la derecha, y los que creían que las decisiones del rey sí podían ser cuestionadas por otro poder que debía surgir, que debía regular al rey, que eran los jacobinos, se sentaran a la izquierda. Y desde ese momento que se divide el mundo entre derecha e izquierda, el tema central es si debe haber una separación de poderes, si debe haber equilibrio, si los ciudadanos deben tener posibilidades de controlar a sus mandatarios. Y qué curioso que la forma para evitarse estos controles en el gobierno es nombrando una Asamblea Nacional Constituyente, que es un poder que está por encima de esa división de poderes. Es decir, aquel viejo debate de la Revolución Francesa, hoy retrocedemos y pasamos de la tesis de los jacobinos a la tesis de los girondinos, donde nadie puede cuestionar la Asamblea Nacional Constituyente. Pero es una Asamblea Nacional Constituyente además que es absolutamente controlada por el gobierno, en primer lugar porque el método electoral que se usó eliminaba la representación proporcional del ciudadano. Es decir, en una ciudad como Caracas se escogía el Libertador, 2 ciudadanos con 2,5 millones de habitantes, 2 constituyentistas, y en Delta Macuro, una ciudad con 60.000, se escogía también 2 constituyentistas. Bueno, eso a todas luces es incorrecto, es ilegítimo, es injusto, pero además no bastó eso, sino que hubo candidatos que no permitieron que concursaran. Ahí está, por ejemplo, Juan Barreto, lo sacaron sin decirle nada. Allá en Aragua tenemos a Ellerin Arias, que lo sacaron sin decirle nada, entre muchos otros que podían derrotar. Tercer elemento, la lista que impuso el gobierno, impuso una lista, los número 1 casi en todas partes eran los que empujaba el gobierno, y para colmo hubo evidentes irregularidades que, bueno, no solamente la empresa Smartmatic denunció, sino múltiples personas han denunciado que esas no fueron las votaciones. Es decir, además unas votaciones que no fueron para hacerle trampa a los opositores, pero los opositores no concursaban. Era para hacerle trampa a los chavistas que creían que participando en un proceso electoral como este iba a ser democrático. Entonces, bueno, llegó la Asamblea Nacional Constituyente y los que entraron, que pensaban que iba a ser diferente, se dan con la sorpresa de que ahí no puede hablar todo el mundo. Ahí está condicionado quiénes son los que tienen derecho de palabra. Las decisiones son por unanimidad, aclamación. Y por aclamación, ¿no? Un fenómeno interesante. Entonces se pierde por completo el carácter democrático, una posible Asamblea Nacional Constituyente que pudo haberse electo, pero además es una asamblea que no es para hacer en el fondo una nueva constitución. Porque cuando a mí me dicen, no, que vamos a constitucionalizar las misiones, hay que recordar que las misiones son medidas temporales para bypassear la burocracia del Estado, las instancias del Estado. Por ejemplo, la misión Robinson. ¿Cuál es el objetivo de la misión Robinson? Alfabetizar a las personas que no fueron alfabetizadas. Pero estás asumiendo al principio que de manera permanente vas a tener gente no alfabetizada. Correcto, que tú vas a estar en la incorporación de las bolsas del CLAP, que asume que va a haber gente pasando hambre y que va a tener dificultades en el acceso a las medidas contingenciales se vuelven la cotidianidad. Claro. Eso no tiene ningún sentido. No, pero eso tiene una lógica, Sergio, y la lógica es la lógica del control y la de la dependencia. O sea, pensar que es ingenuo la intencionalidad de la incorporación o que es ignorancia es presuponer que ellos no tienen tampoco un plan. Claro, yo creo también, Nilmer, que lo dicen para poder tener el apoyo en esa constituyente de estos sectores, porque también hay que recordar que la gente necesita identidad. Y frente a una crisis del PSV, es evidente, una crisis de dirección y de legitimidad del PSV, la gente ya no se siente representada en el PSV. Bueno, pero yo soy de la Misión Sucre, aquí estamos los de la Misión Sucre y tenemos nuestras consignas. Entonces se corporativiza la sociedad para llevar las propuestas de esa nueva corporación llamada Venezuela. No somos ciudadanos. Ahora, Sergio, hoy en el gobierno, a ver, uno debatía cuando el presidente Chávez, quizás porque algunos dicen, los más opositores, que bueno, que con un barril de petróleo a $100 uno podía darse el lujo de discutir sobre ideología. Pero vamos, el barril de petróleo hoy está a 40 después de haber estado en 20, así que deberíamos empezar por lo menos a dedicar parte de nuestro tiempo a volver a repensarnos desde el punto de vista del conjunto de las ideas que nos conducen, más allá de la categoría ideológica que bastante Marx la cuestionó en su esencia. En todo caso, hay algunos planteamientos que tratan de separar la forma de gobierno, el estilo de gobierno, e incluso hoy se atreven a decir que también hay diferencias ideológicas entre el chavismo y el madurismo. ¿Tú ves alguna distinción en esos dos planos? ¿Hay una etapa madurista? ¿Existe el madurismo? Sí, por supuesto.
Yo muchas veces dije años anteriores que no existía, pero bueno, yo hago una autocrítica y efectivamente ha aparecido. Le ponemos madurismo, aunque en términos exactos no es que Maduro creó una ideología, sino que es una nueva tendencia, una nueva visión del ejercicio del poder en la administración de Maduro. Yo no creo que Maduro incluso sea ni siquiera el principal exponente de esta nueva cultura política. Sin duda, porque parece que Diosdado es el que escribe el madurismo en algunos aspectos. Yo creo que hay muchos, ¿no? Para no entrar en nombre. Lo que sí, la diferencia central es que no creen en el pueblo. Yo creo que esto es lo central. Es decir, cuando ellos dicen el pueblo no está maduro, yo tengo que decidir por el pueblo porque el pueblo se equivoca, en ese momento ellos están diciendo, ya yo no apuesto a la conciencia, a la participación. Yo apuesto a el ejercicio desde arriba del poder porque el pueblo debe quedarse tranquilo y ya yo creo que el pueblo debe existir solamente cuando haya que elegir cada cierto tiempo. Es decir, es un retroceso en la concepción del ejercicio del poder. Para nosotros, los revolucionarios, es fundamental que el pueblo respalde toda acción revolucionaria. ¿Con qué nos referimos con esto? La legitimidad. La legitimidad de la acción. Jamás se puede hacer una revolución en contra de las mayorías. Y esta para nosotros es una máxima. Porque la revolución la hacen los pueblos, la construyen los pueblos en cada rincón del país. Te diría alguien del madurismo, bueno, pero es que nosotros no nos hemos medido para saber si somos mayoría o no, así que podemos asumir que somos mayoría. Bueno, hay dos niveles de debate. Hay un debate, digamos, deshonesto, mediático, en donde yo puedo decir que soy absolutamente democrático, pero, digamos, si somos serios en el debate, sabemos que el gobierno, porque además lo han dicho, es decir, el gobierno se ha parado, Elías Agua allá en Aragua reunió todo el partido y dijo, mire, el error que nosotros cometimos, palabras textuales de Elías Agua, allá en Aragua con el PSUV, el error que nosotros cometimos en 6 de diciembre de 2015 fue haber ido a elecciones en esta crisis económica. Es decir, el error no fue que han hecho una mala gestión, el error no es que ha habido impunidad, el error no es que han cometido errores en materia administrativa, el error es que llamaron a elecciones, la democracia. Y por eso es legítima y continúa en el debate ya diciendo, por eso es que no podemos llamar a elecciones de gobernadores porque la vamos a perder. Es decir, ellos saben, yo creo que hay que ser honestos y sobre todo con las bases del PSUV, es decir, en la dirección del PSUV están defendiendo una tesis que es contraria a la tesis del presidente Chávez. Vamos a hacer una pausa respectiva a esta hora y vamos a prepararnos para el último bloque, tanto los que nos ven por Facebook Live, por Periscope y quienes después nos van a ver por punto de corte. Ya regresamos.